Sí. Muy buenos días, mis hermanos. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios en este día. Si hay alguien que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, el cual fue un verdadero adorador, es el rey David. En el Salmo 108, yo quiero que me acompañen allí y vean las palabras del rey David en este precioso salmo. Y quiero compartirles allí los primeros 5 versículos del Salmo 108 y que a la vez, eh, nosotros podamos ver ese amor, esa devoción que tenía David hacia su Dios, hacia nuestro Dios. El Salmo 108 dice David: mi corazón está firme, oh Dios, cantaré alabanzas aún con mi alma. Despierten arpa y lira, a la aurora despertaré. Te daré gracias entre los pueblos, Señor, y cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande, por encima de los cielos es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Vamos a empezar este culto, mis hermanos, con estas preciosas palabras que encontramos en el Salmo 108, palabras de David, y que en esta mañana nosotros podamos tener un corazón adorador como David y podamos darle toda la gloria a nuestro Dios y reconocer que su misericordia y su verdad son para siempre. Vamos a orar. Amado Dios y Señor Todopoderoso, agradecemos en esta mañana como iglesia, Señor, el poder, Señor, estar aquí, Señor, reunidos en este local donde juntos hacemos la iglesia de nuestro Señor. Gracias, oh Dios Santo, por disponer nuestras vidas. Gracias, oh Señor, porque, como dice tu palabra, tú eres, Señor, quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, y es por ello que estamos aquí en esta mañana, oh Señor, porque tú eres quien nos mueve, tú eres quien nos eh, lleva, Señor, a que podamos, Señor, reunirnos en armonía, Señor, los hermanos, en esta mañana, oh Dios Santo. Gracias, oh Señor. Queremos, Señor, así como leíamos en el Salmo 108, queremos cantar alabanzas a ti, queremos cantar aún con nuestra alma, oh Dios Santo, porque tú eres digno de recibir toda esa alabanza, toda honra y toda gloria, oh Señor. Amado Señor, te damos gracias por cada hermano, por cada miembro, por cada visitante en esta mañana que está aquí, Señor, y sobre todo, Dios Santo, porque están en el lugar donde van a poder adorarte, Señor, donde van a poder escuchar tu palabra, oh Dios, y queremos agradecerte, Señor, el traer, Señor, hasta este lugar cada uno de los que estamos aquí reunidos, oh Señor. Pedimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Señor, que prepares nuestros corazones para que toda la alabanza, toda la adoración en esta mañana sean tuyas, oh Dios Santo. Permite, oh Dios Todopoderoso, que en esta iglesia local, Señor, podamos siempre, oh Dios Santo, alabarte, Señor, con toda nuestra alma, oh Dios Santo. Que podamos, oh Señor, también ser una iglesia bíblica, oh Dios, y que podamos cada día, Señor, honrarte y glorificarte con nuestras vidas, oh Señor. Amado Dios, queremos en esta mañana encomendar este tiempo en tus manos, que todo lo que se haga aquí en esta mañana, oh Dios Santo, sea para honrarte y glorificarte a ti, oh Señor. Queremos agradecerte sobre todas las cosas la salvación tan grande que nos has dado a través del único medio que tú has dispuesto para nuestra salvación, a tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos agradecerte, oh Señor, tu obra redentora allí en la cruz del Calvario, porque si no hubiese sido por ti, Señor Jesucristo, estaríamos perdidos. Y te damos las gracias en esta mañana porque tú, Señor, has venido a este mundo, Señor, nos has hallado, Señor, nos has salvado, Señor, nos has redimido. Y tu obra redentora en la cruz hizo posible que ahora, Señor, nosotros pudiéramos tener comunión con el Padre.
pudiéramos ser reconciliados, que nuestros pecados fueran perdonados y que pudiéramos tener salvación y vida eterna, oh Señor. Te agradecemos, Señor, porque toda tu obra redentora en la cruz fue completa, Señor, y así como dice tu palabra, con una sola ofrenda, oh Dios Santo, hiciste perfecto a todos aquellos a los cuales tú has santificado, oh Señor. Amado Señor, permite que en esta mañana, oh Dios Santo, si hay alguna persona aquí, Señor, que no haya tenido un encuentro personal contigo, oramos, Señor, para que en esta mañana el poder de tu evangelio, oh Señor, y tu Espíritu Santo hagan la obra de salvación en esa persona y que hoy podamos gozarnos de que un pecador arrepentido ha nacido de nuevo, Señor. Amado Señor, encomendamos todo en tus manos, oh Señor. Prepara nuestros corazones, nuestras gargantas, oh Señor. Realmente que hayamos venido, Señor, dispuestos para ti en esta mañana, preparados, oh Dios Santo, para darte honra y gloria a ti, oh Señor. Te lo pedimos, oh Señor, y te damos las gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues muy bien, mis hermanos, sean bienvenidos todos. Vamos a ponernos en pie y vamos a empezar este tiempo de alabanza a nuestro Señor. Vamos a reconocerle en este día tan grande, cuál es el día del Señor, y cantarle esta alabanza a nuestro Rey, dándole la gloria y la honra. Así que vamos a cantar con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón a nuestro Rey. Día tan grande no puedo olvidar, día de gozo sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine por fe, fui adoptado por Cristo el amado, dolores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús.
Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Amén, gloria sea a nuestro Dios. Tenemos una oportunidad más para alabar a nuestro Señor con gozo, con alegría, desde nuestra alma, como dice el Salmo 108. Bueno, pues yo voy a invitar a los niños porque ellos seguro que sí van a cantar mejor que nosotros. Amén. Yo los invito que ellos sí van a cantar con gozo, con alegría, con voz fuerte a nuestro Dios. Padre Abraham tiene muchos hijos, Padre Abraham, uno de ellos soy, igual que tú, y doy gracias al Señor. Brazo derecho, Padre Abraham, tiene muchos hijos, Padre Abraham, uno de ellos soy, igual que tú, y doy gracias al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, Padre Abraham, tiene muchos hijos, Padre Abraham, uno de ellos soy, igual que tú, y doy gracias al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, Padre Abraham, tiene muchos hijos, Padre Abraham, uno de ellos soy, igual que tú, y doy gracias al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie izquierdo, Padre Abraham, tiene muchos hijos, Padre Abraham, uno de ellos soy, igual que tú, y doy gracias al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie izquierdo, la cabeza, Padre Abraham, tiene muchos hijos, Padre Abraham, uno de ellos soy, igual que tú, y doy gracias al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie izquierdo, la cabeza, una vuelta, Padre Abraham, tiene muchos hijos, Padre Abraham, uno de ellos soy, igual que tú, y doy gracias al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie izquierdo, la cabeza, una vuelta, a sentarse. Fabio también está con nosotros en esta mañana. Fabio, bienvenido, que el Señor te bendiga. Y también, a ver, más, tenemos, bueno, visitas por primera vez, claro, a Bocoliu. Bienvenido, Bocoliu, él viene de Guinea-Bissau, ¿verdad? Y está con nosotros en esta mañana. Ayer también estuvo con nosotros en la reunión de hombres y fue un tiempo que compartimos con él. Así que bienvenido y que el Señor te bendiga, Bocoliu. Damos las gracias, bueno, yo creo que todo. Abraham, bienvenido, estuvo también con nosotros ayer en la reunión de jóvenes. Abraham es el suegro de nuestro hermano Israel, el padre de Leonor, ¿verdad? Nuestra hermana Leonor, así que también sea bienvenido, Abraham. Recordarles que también el 16 de julio tenemos el culto de bautismo. Nuestra hermana Andrea, ¿verdad? Se va a bautizar y queremos estar con ella. Va a ser un culto de testimonio, así que también es un buen tiempo para invitar a muchas personas, ¿verdad? Para que sea de testimonio. Y así como de testimonio también va a ser pues el culto especial que tenemos el 28 de mayo, donde vamos a celebrar pues
el Día de la Comunidad Autónoma de Canarias. Así que ese domingo en la tarde a las 6 va a ser un culto especial, ¿vale? Va a ser un culto con actividades especiales donde vamos a cantar, vamos a glorificar a nuestro Dios, pero sobre todo vamos a llevar el Evangelio. Así que desde ya les animamos a que traigan un invitado ese día, traigan una persona, inviten a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, tráiganlos ese día para el culto especial de Canarias el día 28, donde el Evangelio va a ser predicado, y oremos por cada uno de ellos. Así que animamos a los demás hombres que no pudieron ir para esa próxima reunión que tengamos, que sea de mucha edificación y mucha bendición para todos nosotros. Bien, vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar por estas actividades que tenemos. Como les dije, las mujeres están en Tenerife, la mayoría de ellas, ¿verdad? Un buen grupo, 13 mujeres de nuestra iglesia fueron al retiro en Tenerife y estarán de vuelta, creo que esta tarde, ¿no, Ricardo? Estarán de vuelta esta tarde, así que oremos también por su regreso a casa y oremos por ella, que haya sido de mucha bendición para todas nuestras hermanas. Vamos a orar por todas las actividades, por el regreso de las mujeres a casa, ¿verdad? Que vengan bien de Tenerife, y orar por todo lo que nosotros hacemos como iglesia para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Pablo y Silas estaban en la cárcel y juntos alababan al Señor. Pablo cantaba mientras Silas oraba, pero ambos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Bien, mis hermanos, vamos a tener nuestras Biblias allí a mano, porque vamos a meditar en ellas. Le voy a pedir a nuestro hermano Abay que él ore por la palabra que esta mañana va a ser expuesta, y por el predicador, nuestro hermano Ricardo, que él va a llevar la meditación esta mañana. Así que le pido a Abay que pueda orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque vamos a escuchar ahora mismo tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento para poder entenderla, Dios, que puedas abrir nuestros ojos para poder verte, Señor, y ponemos en tus manos a nuestro hermano Pastor Ricardo, que él pueda comunicarla también de manera fiel de parte de Dios y delante de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos, amada iglesia, estimado amigo, familiar, todos los que estamos en esta mañana congregados por amor al Señor. Una calurosa bienvenida, porque el Espíritu Santo del Señor en cada creyente hace que
sea de esa manera, un caluroso, un cariñoso saludo en Cristo. De esa manera podemos tener comunión. Fríos, es como un poco difícil tener esa comunión. La verdad que el gozo produce esa energía de tener el calor en nuestros cuerpos y espiritualmente hablando, ser bendecidos y arropados por el Señor. Amén. Esta es una historia, no de esta mujer que ven allí, posiblemente pudiera dar la impresión que a lo mejor va de viaje con una maleta vieja, pero de pronto es que está en la calle. A lo mejor porque lleva unas ropas un poco elegantes, uno dirá, no, que va, esa va de viaje. Pero sorpresas nos puede dar la vida de encontrar personas que puedan estar con buena ropa y de pronto en una situación difícil en la calle. Cierto joven viajó desde muy lejos en busca de su hija pequeña, que se encontraba en un país donde fluye leche y miel, pero su pequeña estaba desamparada porque su joven madre no se encontraba bien. Ella se encontraba en ese país donde fluye leche y miel, pero los días habían cambiado y ahora ella estaba enferma y sin ningún familiar que pudiera ayudarla. Gracias a Dios, una entidad de ayuda y protección de los niños, pues acogió a la pequeña. Su madre no quiso por cosas de la vida. Esta entidad de ayuda me dio con el gobierno local para que esa pequeña niña, cierta pequeña niña, no quedara en desamparo. Su madre no se encontraba bien y no podía atender a su hija, no podía ayudarla. Se encontraba muy mal y su cabeza y su corazón no razonaban. Cosas difíciles de la vida que ocurren. Y esto ocurre. El gobierno contactó con ese joven, que era el padre de la niña, y este vendió todo lo que tenía para viajar en busca de su pequeña hija. El gobierno había puesto un plazo muy próximo, porque pues, por supuesto, pensaba en la niña. Y si en el transcurso de determinados días, que en los casos del gobierno, cuando vas a reclamar, por ejemplo, la devolución de la renta, si no te apuras en 30 días, pues te lo dejan para ellos o para donarlo a cualquier entidad si tú no presentas ninguna reclamación. Es decir, en ese transcurso de días, si él no aparecía, pues podía ocurrir que su niña pasara dentro de esa fecha indicada si no se cumplía la presentación de él, ser entregada de forma definitiva a una familia de acogida. El corazón de cierto hombre procuró entonces hacer lo que su corazón le dictaba, porque ese corazón ya estaba siendo controlado por Dios para que pensara en lo que tenía que pensar. Y un buen padre, pues, o una buena madre, no estoy diciendo que la madre sea mala madre, pero sus condiciones no estaban. Y lo que queremos es, a pesar de las circunstancias, ir en búsqueda de ellos. En definitiva, entonces, ese corazón hizo que él, pues, lo vendiera todo para viajar. Encontró tal vez alguna ayuda de parte de cierta mujer, de una entidad, de cierta entidad que ayuda a los necesitados. Y dentro de todo, pues fue encontrando algunas soluciones. Pero como lo había vendido todo, se encontraba tal vez como esta mujer y con una maleta, porque no tenía familiar y la poca familia que tenía aquí tampoco tenía ni la cabeza y el corazón para ayudarle. Entonces fue a dar por instrucciones de esta cierta mujer, donde cierto hombre en cierto lugar
y le pudieron dar albergue. Pero también necesitaba comer, y fue por causa de el gobierno con cierta mujer en la misma institución, pues a un comedor social donde al menos podía comer algo. Y podríamos preguntarle de pronto qué necesitaría, y tal vez de necesitar se necesita mucho, pero a lo mejor tal vez lo que más está necesitando sean dos cosas: encontrar calor humano con corazón humano que al menos ore por él o pueda ayudarle. Y también lo más importante, que en esa búsqueda él pudiera encontrar a Dios, porque Dios lo está guiando, y que pudiera tener fe para que pudiera ver el milagro de nuestro Dios. Esta historia es verdadera. Quiero contarles también otra historia que se narró en la Biblia, que también es verdadera y que ocurrió, pero ocurrió en la medida en que el Señor la contó, aun cuando la contó en forma de parábola, es decir, que la historia que él iba a contar allí era una parábola que está, y los animo allí entonces, como han podido ver en esta presentación de pantalla, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Y vamos a abrir las Biblias allí, porque el Señor Jesús nos contó una parábola. Tenemos entonces en la predicación una historia verdadera, de cierto joven con cierta niña pequeña, ciertos hombres ayudando. Tenemos el mensaje de la palabra del Señor en la Biblia, tenemos una parábola y también tenemos un regalito al final. Así que los animo a que estemos atentos a las historias que nos cuenta el Señor Jesús, que son impactantes. Es una parábola, y una parábola, pues en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es una narración de un suceso fingido o incluso real, cambiándole a nombres, personas. Es una parábola de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Para el caso del título de la predicación, he querido titularla Tener misericordia. Y el Señor nos relata una parábola y nos enseña cómo tener misericordia. Amén. William Taylor, un erudito de la Biblia y que se encuentra en los diccionarios bíblicos, porque también es bueno encontrar las definiciones de palabras y sus significados, no solamente en entidades tan respetables como la Real Academia de la Lengua Española, sino también en el contexto del mundo cristiano y teológico. Está en los diccionarios bíblicos. Y William Taylor describe así la manera de definir parábola. Dice, es una narración, ficticia o no. Esa imagen puede ser ficticia en la medida en que yo digo, esa mujer está en la calle, y es verdad, en un sentido, porque está en la calle. Y ficticia pudiera ser en la parábola que Ricardo le está poniendo, que está, pues, desamparada, ¿vale? Pero pudiera ser también, como les explicaba al principio, que no, tal vez está caminando y está de pronto en un lugar donde se hace turismo. Entonces, William Taylor dice que es una narración, parábola, ficticia o no, de una escena de la vida humana o de un proceso de la naturaleza, aunque veraz en su representación de estos, tiene por fin una lección espiritual. Pues eso es lo que vamos a leer. Yo los animo entonces a leerlo. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Dice la palabra del Señor: cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley?
¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto dijo cierto intérprete del versículo 25. Verso 28, entonces el Señor Jesús le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Aquí está la parábola. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón. Un mesón es una posada, ¿no? Y lo cuidó. Es una parábola. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero, es decir, al administrador de la posada o al dueño de la posada. Y le dijo: cuídelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. Y pregunta el Señor Jesús a cierto intérprete de la ley: ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Bueno, a estas alturas de la lectura uno diría: pues hombre, la respuesta es evidente, es muy fácil, el samaritano. Pero este hombre no respondió eso. Qué orgullo, ¿no? Bueno, esa es mi forma de pensar de ese hombre. La palabra dice, verso 37, y con esto finaliza el pasaje: el intérprete de la ley, tal vez muy educado, ¿vale?, muy intelectual, le respondió: el que tuvo misericordia de él. Entonces el Señor Jesús, también muy educado y también muy inteligente y muy sabio en su respuesta, nos dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. La historia, la parábola, mis apuntes, la reflexión en ella. Después de la parábola del hijo pródigo, porque hay muchas más parábolas, ¿vale?, la que acabo de contar y de leer del capítulo 10, que únicamente está en el Evangelio de Lucas, la han titulado El buen samaritano, porque pues hay un samaritano allí, y buen porque lo que hace es algo de bondad, bueno. Esta parábola, después de la parábola del hijo pródigo, ocupa el segundo lugar en cuanto a mayor popularidad y difusión. Es decir, ¿quién diría, has oído alguna vez la parábola del buen samaritano? O al menos lo has oído mencionar, y yo creo que casi todos diríamos que sí. Y popularidad, importancia para muchos, entre nuestros pueblos, entre nuestras iglesias, entre nuestras culturas, e incluso en la universalidad de las religiones, dentro de la moral, dentro del servicio y dentro de lo que se llama la caridad o la hospitalidad, en el buen sentido de la palabra. Y además de ser muy conocida y popular, ha sido inspiración
para la fundación de muchas instituciones caritativas de ayuda al necesitado, ONGs en todo el planeta, sin carácter religioso también, otras de carácter religioso, porque no solamente los católicos hacen caridad y los evangélicos, sino que también los musulmanes hacen caridad, y también los judíos hacen caridad, y también, es decir, muchas, y yo diría que casi todas las religiones harán caridad, y también especialmente en la fundación de hospitales, centros de acogida y ayuda al refugiado, al menor, a la mujer, al inmigrante, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Y no es una cosa de los tiempos de Jesús. Yo creo que incluso mayormente, y lo pongo con letras mayúsculas, en negritas y con, entre comillas, mayormente, porque entre más crece la población, más necesidad hay de este tipo de situaciones y de este tipo de cosas. La vida lo muestra, ¿vale? Y si no somos conscientes de ello, pues creo que no estamos dándole la cara a la vida y al mundo, más bien le estamos dando la espalda a lo que ocurre. Es decir, vivimos en un mundo de injusticia también. Jesús tuvo ocasión de dar la parábola mientras iba hacia Jerusalén, ¿vale? Capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Únicamente el relato se encuentra en Lucas, ¿vale? Y posiblemente se halle dentro de una sección central del Evangelio, ¿vale?, que aborda ese viaje de nuestro Señor Jesucristo hacia Jerusalén, la capital, y la capital del pueblo judío, podríamos decir la capital del reino de nuestro Dios. Y el Señor, recuerden, hacia dónde viajaba y para qué viajaba: para ser sacrificado. El del versículo 25 nos dice la palabra allí, es un escriba, palabra que hoy en día en términos de estos que a mí me enreda la cabeza cuando exegeta, no sé qué, pero esa palabra existe, es un exegeta, es decir, un intérprete de la ley, un doctor de la ley, un erudito, un teólogo, un perito, para mencionarlo en la interpretación bíblica, el que entabla una conversación con Jesús, nuestro Señor Jesucristo. El versículo 25 mismo dice que el teólogo judío buscaba, ¿qué buscaba? Ayudar, buscaba aprobar a Jesús. Vamos tomando posiciones nosotros, ¿qué buscamos? Y como algunos de los teólogos y eruditos bíblicos de hoy, porque esto no deja de ser, tanto hace más de, ¿cuántos cuentan las hojas de los calendarios? 2 milenios. Estamos viviendo en el año 2023. También eruditos bíblicos de hoy, como los rabinos judíos del tiempo, les encanta debatir sobre sutilezas de la doctrina. Y este doctor de la ley, estudioso de la ley del Antiguo Testamento, quería oír lo que Jesús tenía que decir. Nosotros, ¿qué queremos oír de Jesús? ¿O no queremos oír de Jesús? Por lo que vemos y leemos en el transcurso del relato, nos da la impresión de que el hombre no estaba buscando la verdad, porque él se creía conocedor y sabedor de la verdad. Tú y yo, ¿estamos buscando la verdad? ¿O más bien ya la hemos encontrado y estamos viviendo en la verdad? Piénsalo, medítalo. Él quería meter a Jesús en una discusión, el mundo actual también. Y nosotros a veces podemos caer en la trampa de entrar en discusiones. Más debates como los que se han puesto a la orden del día, e incluso en trampas tan sutiles como las redes sociales, los comentarios de youtubers, etcétera, etcétera, etcétera. El que Jesús pusiera a un samaritano como el bueno, trae miga.
Y no sé si al mencionar esta forma de hablar me entienden que trae miga. Porque para los judíos era el colmo que Jesús lo hiciera. Los samaritanos eran odiados terriblemente por los judíos por cuestiones raciales, históricas y religiosas. Hicimos un poquito este mismo comentario cuando se hizo la predicación de la mujer samaritana en el pasaje y en el estudio de lo yo soy que se está predicando, que a propósito nos queda allí uno. A lo mejor ustedes dirán, "Guau, ya ni me acuerdo de eso". Nos queda uno, eran 8, aunque por ponerlo con los números estos de el 7, el número perfecto de Dios 7, pero en el Evangelio de Juan vemos 8. Y en el primero de ellos veíamos la historia de los samaritanos. Eran mestizos. Y ponía yo un poquito el ejemplo como cuando se hizo la conquista en América Latina, ¿vale? Estaban nuestros aborígenes allí, pero vinieron los de Hispania y se trajeron esclavos. Y entonces hubo un mestizaje entre negros de África, lo digo negros con amor, ¿vale? No me vayan a malinterpretar, ¿vale? Blancos de España, y podemos tener allá a los mulatos, a los zambos, a los no sé qué, ¿vale? Mestizajes. El caso de los samaritanos era un poco parecido, mezclas de antiguos hebreos con otras razas del tiempo. Y más que el racismo que esto pudo generar entre judíos y samaritanos, ¿vale? El problema fue que este mestizaje generó sincretismo religioso. ¿Y esto qué es? Dirán que es lo que está diciendo ahí Ricardo, sincretismo religioso. Eso no es nada más ni nada menos que la combinación de diferentes teorías y distintas teorías, también de actitudes y también de opiniones. Una mezcla de todo eso, como cuando tú lo metes en un cóctel, que haces una mezcla allí de eso. Incluso dentro de un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. Y esto en el judaísmo era una herejía. Esto no se podía tratar, era incomible para ellos, ¿vale? Era imposible, pero sin embargo, estaba allí. Había mestizaje. Y quiéralo o no, pues un judío se había relacionado con otro de otra raza y habían tenido hijos, etcétera, etcétera, y este pueblo iba a ser despreciado por el Señor. No creo, si estamos hablando de misericordia. Pero esto fue suficiente para que los judíos vieran a los samaritanos con desdén. O sea, ustedes le pueden poner una ilustración a desdén. Y también los samaritanos habían ofendido a los judíos en ciertos momentos históricos durante el retorno del exilio babilónico, o sea que entre ambos se las traían también. O sea, no vamos a decir, oh pobrecitos, los samaritanos también se las traían. Y la Biblia cuenta la forma en que se las traían. No las vamos a contar porque nos quedamos aquí toda la mañana. El hecho es que durante el retorno del exilio babilónico, los samaritanos teológicamente solo aceptaban la Torá como autoritativa. Entonces miren, viene el conflicto que había. O sea, ¿por qué irrita esto? Porque ellos no recibían como inspirada las 2 últimas partes del canon judío, es decir, los profetas y los escritos. Solamente los 5 primeros libros de la Biblia para los samaritanos. Lo que también les produce a ellos repelús dentro del contexto de tratarse o encontrarse con un cristiano. Nuevo Testamento. Oh, pues eso no. Jesús, eso no. Pues así eran los conflictos que todavía siguen. Cabe mencionar que el odio porque era odio, entre samaritanos y judíos era recíproco. Sin embargo, el Señor Jesús pasa por el medio de esto. Podía haber evitado el encuentro con la mujer samaritana. Pasó por el camino, se sentó con ella, habló con ella, le pidió agua, dame de beber. Lo necesitaba, humanamente pudiera ser, porque recuerden que era 100% hombre también, sin dejar de ser el 100% Dios.
Al terminar la parábola, Jesús preguntó, ¿cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Verso 36. Y no le quedaba más remedio al teólogo sino admitir que era. Él no dijo el samaritano. Él dijo lo que dijo en el verso 37. La respuesta le era tan incómoda, esa es la interpretación y la aplicación, que se negó a usar siquiera la palabra samaritano. El que hizo misericordia con él. Y entonces esto da título a la predicación que se llama Tener misericordia. Este experto demostró ser evasivo cuando tuvo que enfrentar la verdad con sinceridad y obedecerla, porque también aquí la enseñanza va mucho en obediencia. ¿Quién lo dice? ¿Quién está hablando? ¿Quién está enseñando? El Señor Jesús. Podríamos concluir que la parábola del buen samaritano se dio para responder a la evasiva pregunta del estudioso de la ley. Fieles al texto, sí, pero eso y más que eso, gloria a Dios, que la palabra del Señor es universal. También me toca a mí y a ti. Gloria a Dios. Y en lo que nos toca hoy en día, no ha venido a juzgarnos, sino a salvarnos. Él no está juzgando esta situación. Él está salvando esta situación y nos está animando a nosotros a que seamos también portadores de la salvación. Jesús responde a la pregunta del maestro de la ley, describiendo para él lo que significa ser un prójimo. Y entre prójimo y próximo, creo que solo nos cambia una sola letra, la X. Es decir, es muy pegado, muy cercano. El escriba preguntaba por el objeto del amor. Y Jesús responde con una descripción del sujeto del amor. O sea, ¿quién es el sujeto? El que obra como un compañero. ¿Qué significa la parábola para Jesús? ¿Qué significa la parábola para nosotros? ¿Qué significó la parábola para el cierto intérprete de la ley del verso 25? Hay muchas preguntas. Debe ser claro que para Jesús el prójimo, objetivamente, es aquel que necesita de ayuda. Y no cabe subjetividad. Eso es lo objetivo. Necesita ayuda. Eso es él para el prójimo. Nosotros tal vez nos creíamos tenerlo todo. Y resulta que nosotros éramos y somos su prójimo. Porque Él nos vio desde muy lejos, aun cuando no había perdido la mirada para nosotros. Y nos trató como a compañeros. Vino por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el buen samaritano. Sí, seamos honestos. El listón puede ser muy alto. Sin embargo, ahí no hay argumentos de lo difícil pero seamos honestos en cuanto a nosotros. Para nosotros se puede convertir y se convierte en algo como difícil de hacer ser buenos samaritanos. Hay muchos prejuicios. Y aun cuando hemos sido salvados, hay muchos prejuicios. Y no estoy hablando ni para juzgar ni para condenar, nunca. También hay que ser conscientes de la realidad, no solo de prejuicios, sino que también hay muchas prevenciones. Y con ejemplos reales también. Pero así como el Señor lo
transmite, lo enseña, lo plantea. La verdad que esto trasciende barreras sociales, barreras raciales, barreras religiosas, incluso barreras nacionales, barreras sociales. Soy muy pobre y ¿qué me voy a juntar con un rico? O al revés. Barreras raciales, soy de tal color, de tal país, que va, no me llevo con eso de tal país. Religiosas, solo con los evangélicos. Nacionales, bueno, un poco parecida a las raciales, porque a veces es primero mi país, segundo mi país, tercero mi país, y en Cristo esto ya no, sin dejar de ser, porque yo seguiré siendo colombiano, pero ya soy de Cristo, que es la diferencia en ser y ser cercanos los unos a los otros. Subjetivamente, entonces, el prójimo es aquel, como el buen samaritano, que ignora todas las posibles barreras y se dispone a socorrer a quien lo necesita. El buen samaritano. Al igual que Jesús hizo una pregunta muy existencial al exegeta. ¿Cuál de los tres te parece? Asimismo, la pregunta tiene que ser llevada al día de hoy, es decir, que cobre existencia en el día de hoy, porque la palabra del Señor es actual, es viva, es eficaz, nunca pasa. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Es la voz del Señor. Y el creyente de hoy no puede sino ubicarse en el lugar del maestro de la ley, por la condición pecaminosa que todavía ronda en nosotros, y también de pronto por la debilidad que también pudiera ocurrir en nuestras vidas, o por los miedos, o por los temores. Pero lo más duro es cuando nos ponemos en la posición del lugar del maestro de la ley por orgullo, como Pilatos, no me compete a mí. Estoy muy ocupado porque cierto sacerdote venía de Jerusalén a Jericó, y posiblemente, dicen los estudiosos, de Jerusalén a Jericó es porque él ya había terminado el servicio. De 8 a 4 de la tarde, y tal vez se encontraría, porque ahí no está diciendo a qué hora, pero posiblemente cierto sacerdote, entonces serían las 5 y no estoy en servicio. Esa es la impresión que da. ¿Cuál será la respuesta nuestra a la pregunta de Jesús? Nuestra mayor responsabilidad es obedecer la palabra de Dios, e incluso dentro de la palabra de Dios, porque cuando el intérprete de la ley responde bíblicamente, se lo entrega en bandeja de plata en cuanto a quién adoro y cómo sirvo y qué hago. Obedecer al más grande de los mandamientos, el cual el hombre citó con precisión en Levítico 19:18. Los que conocen la Biblia, vayamos a Levítico 19:18. Si alguien lo encuentra más rápido que yo, espadachines, me ayudan a leerlo. Y no acerquemos el micrófono, porque Manuela en su casa, ella puede coger la Biblia y puede leer también este versículo de Levítico capítulo 19, versículo 18, que dice así, es decir, no esperes micrófono, puedes leerlo, levántate y me ayudas. Amén, gloria a Dios. Manuela, en casa busca Deuteronomio 6:5, Manuela. Y en la iglesia alguien que me ayuda a leer Deuteronomio 6:5. Espadachines. Amén.
pero no podemos amar como es debido a Dios y a nuestro prójimo si no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Pero no podemos excusarnos porque lo tenemos. Romanos 5:5, ¿qué dice? Espadachines, ayúdenme a leer. Manuela, tú también eres espadachín. Tú también encuentras allí en la Biblia Romanos 5:5, Manuela. ¿Qué dice Romanos 5:5, mis hermanos? Con voz potente, como esa es la que nos ha regalado el Señor. Brenda, muchas gracias. Qué bueno escucharte ahora en la mañana. Yo sé que Abay te acerca a la Biblia y queremos escuchar tu preciosa voz leyendo Romanos 5:5. Gracias, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Hay confianza cuando yo hablo. Hay confianza, ¿vale? Aunque no esté en Alemania, de allá y por allá. Es nuestra Brenda, siempre es nuestra Brenda. Amén. ¿Y qué dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 19? A ver, un joven que pudiera hacerlo. Jordi, Claudia, Laura, Aida, hay jóvenes aquí, Gabriel. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, ¿qué dice? Gracias, Jordi. Vamos a esperar a Jordi, que lo tiene allí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, Jordi. ¿Sí? Ya, Claudia te lo buscó bien. Tú sabes leer porque estás en segundo de bachillerato. Muy bien. Primera de Juan 4, versículo 19. ¿No? No, perdón, me equivoqué. Creo que es el 9. El 9. Sí, no, aquí me equivoqué yo. Vale, el 9, perdón. Amén. Bueno, en ambos sirve también, ¿vale? Perdóname en esto porque a veces me equivoco citando los versículos. Es decir, que si no podemos guardar el más grande de los mandamientos, ¿cómo podemos esperar agradar a Dios? Qué importante es ver que la salvación es por fe, ¿vale? Porque dentro de lo que tenemos que aprender en la parábola, daría la sensación de que, como que, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues hacer muchísimas obras. Jesús no está enseñando eso. No es por guardar la ley. Pero una vez que la persona es salva, puede depender del Espíritu Santo para llenar con amor su corazón y obedecer la ley. Es Dios en nuestras vidas quien obra en nosotros para que nosotros actuemos con el favor de nuestro Dios. Entonces, no debemos espiritualizar esta parábola y convertirla en una alegoría de la salvación. Sabemos muy bien que la única persona y medio para ser salvos es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, lo que sí debemos hacer como fruto de esa salvación es ser consecuentes con nuestra actitud de tener misericordia tal cual como el Señor la ha tenido con nosotros, y tal vez muchos, como ángeles, nos hayan ayudado en el momento en que más lo necesitábamos de parte de nuestro Dios. O de pronto nosotros, sin querer, pero Dios queriendo, hemos sido ángeles para otros. Dios lo hace, pero hay que tener fe. Cierto joven de la historia, a lo mejor necesita y pide de tus oraciones. Pedro, en ese momento, cuando le pidieron ayuda, no sacó la cartera y dijo, tampoco así, porque no creo. Él lo que dijo fue, ni oro ni plata yo tengo, mas lo que yo tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y ponte a andar. A ver, no vamos a alegorizar tampoco eso en nuestras vidas. Entonces, levántate. Hay que discernir la palabra, mis hermanos, por favor. El punto simplemente es que nuestro prójimo es todo aquel que nos necesita. Es decir, cualquiera al que podamos ayudar, y óigase bien, podamos. Y quiero dar las gracias porque la iglesia ayuda y ha ayudado.
y seguiremos ayudando. Muchísimos de nuestros hermanos en la pandemia, no quiero poner nombres porque quiero conservar nombres, y no quiero tampoco que nos convirtamos, qué buenos somos, no. Pero tampoco quiero caer en el extremo de decir, de como de coger la prédica y entonces dar garrote a la iglesia local. No ese es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra es crear y seguir creando y mantener esa creación de la conciencia de que aun cuando a veces, porque también hay como ese hombre, cierto hombre que cayó, a veces aún recibiendo son desagradecidos y se vuelven en tu contra y te meten en problemas. Todo también es posible y todo ocurre, ¿vale? Las cosas hay que decirles en su justo equilibrio y en sus justas proporciones. Pero la verdad es que el mensaje de nuestro Señor también va encaminado en que nosotros, como hijos de Dios, deberíamos de emplearnos en ello. Es decir, poner toda la carne en el asador, como ayer los hombres la estaban poniendo allí en el retiro de hombres. Y esos mismos hombres han ayudado muchísimas veces porque soy testigo de ello. Y se han convertido sin quererlo, pero queriendo, ¿me entienden esa forma de hablar? En ayudar a otros. A veces no es las riquezas, Dios moverá las riquezas. A veces es un simple regalo de corazón. Te regalo este abrigo o estos zapatos. Pero más que regalarle es encontrar que tienes en mí una persona que te puede abrazar y te puede apoyar y te puede orientar y te puede guiar. O sea, que la ayuda es muchísima. Y de pronto una persona mayor como Manuela dirá, pero no puedo, y incluso estará con minusvalía o Angelita. Angelita no hacía obras, pero Angelita se iba al comedor de Calor y Café y preparaba comida gratuitamente. Bueno, Negel no va a cobrar. Y a lo mejor donaba lo que tenían que donar y preparaba para 30, 40 de Calor y Café y dar de comer. De ahí el nombre de buen samaritano al inicio de la prédica. Evidentemente sin que esto se vaya a convertir en una carga para ti y para mí, que termine generando el efecto contrario. Porque puede voltearse la cuestión en el sentido de la carga, que entonces que ahora yo necesito ayuda porque podría ahorcarme de tal manera que pudiera afectar a los que dependan de mí y los abandono. ¿No puede ocurrir? Quienes también necesitan de ayuda, aunque de corazón sincero, no lo pongamos como excusa para no implicarnos en la ayuda. ¿Cómo ayudar? Bueno, yo no les voy a dar la receta de cómo ayudar. Lucas 10, 25 al 37. Y en Lucas 10, 25 al 37, ora. Y el Señor te va a decir cómo puedes ayudar. La historia que contamos, algunos de esos, cierta mujer, cierto hombre, posiblemente no sean creyentes, pero tal vez tengan un corazón generoso y hospitalario. A lo mejor es porque trabajarán para las instituciones, no vamos a entrar en ello. La cuestión es que el héroe de la historia aquí es el samaritano que cuidó del judío, eso está claro. El sacerdote y el levita, es decir, los profesionales de la religión, no son héroes de ninguna manera, pues no se movieron a misericordia alguna. Cierro comillas, lo he tomado de el estudio bíblico de Warren Wiersbe. La impresión general en la actitud del sacerdote es que, pese a sus obligaciones humanitarias y religiosas para con otro miembro del pacto, el sacerdote opta por no inmiscuirse. Esa es la fidelidad al texto. No, quisiéramos cambiarlo, aun cuando la verdad que no. Nosotros no podemos querer cambiarlo, eso es pecado. Jesús la contó tal cual. El sacerdote y también el levita optan por no inmiscuirse en problemas ajenos. Eso es lo que ellos evidencian. El que bajara desde Jerusalén, como les comentaba, hacia Jericó, lugar de residencia de muchos sacerdotes oficiantes en el templo en la época de Jesús, indica
que él ya había terminado o implica su periodo de servicio. Y como no está dentro de mi horario de oficio y de servicio y de mi trabajo, pues no me compete. Graso error. El levita, este era una especie de ayudante en los cultos del templo, pues no participaba en los sacrificios como lo hacía el sacerdote, pero tanto el uno como el otro también podrían tener como de oficio ser escribas. Un escriba podría ser un sacerdote, o un sacerdote podría ser un escriba, un levita podría ser un escriba, o un escriba podría ser un levita. No sé si me han entendido en este juego de palabras. Ambos podían ser escribas. Podía ser sacerdote y no escriba. Sí, se daba. Podía ser sacerdote y podía ser escriba, sí. Un sacerdote que estudiaba la ley. Podía ser un levita que podía ser escriba, sí. Porque la Biblia cuenta de ellos. Y los estudiosos nos dicen que esto es posible y que esto se dio. La cuestión es que esto no los exime de su responsabilidad humanitaria en la ayuda necesitada. De hecho, el nombre empleado de diaconía en cuanto al oficio del levita, hoy por FEREDE, la entidad que agrupa las iglesias evangélicas cristianas, es diaconía, diáconos, diaconisas, al servicio en la obra social y la ayuda al necesitado. Nuestra iglesia local tal vez no tenga los recursos para hacer una ONG, pero unidos a FIEIDE contribuimos en la forma de hacerlo. Y en eso hay que reconocerlo también, no para echarnos medallas y flores, pero también la iglesia cristiana evangélica y por medio de asociaciones como FIEIDE, como FEREDE, o ONGs que sirven, Compassion es una de ellas. Muchos de estos hermanos de nuestra iglesia local dan un granito de arena en la ayuda a Compassion. O cuando hemos hecho campañas, no tenemos para tener un comedor, pero hemos sabido en el Niño de la Navidad, hemos sabido en Venezuela, no nos la pasamos todo el año haciendo las obras, pero un granito de arena y en una Navidad, ofrendas y recolectas para que casi 50 niños de un comedor pudieran tener al menos una Navidad con comida y un banquete como se hace en Navidad, regalitos, etcétera, etcétera. La pregunta que debemos contestar no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿a quién puedo ayudar? Muéstrame, Señor. Hoy el Señor te ha contado al inicio una historia verdadera, porque la historia es verdadera. Hoy el Señor te ha relatado una parábola que está en el Evangelio de Lucas. Hoy el Señor nos dice cómo interpretar esa parábola, pero la palabra quiere hacer en nuestras vidas, ¿cómo debo yo de aplicar la palabra? ¿Qué dice Santiago? Sed hacedores de la palabra. No os conforméis solamente con ser conocedores de la palabra. Amén. Y termino con, esto es como una oración, pero una oración cantada, un regalito de los siempre esos regalitos que hace Ricardo, que también descubrí que Esteban Rodeman los hacía y digo, qué bueno. Y se llama la canción así, Parábola. La escuchamos y luego vamos a pedirle a nuestra hermana Eloynet que ore dando gracias al Señor por la palabra en esta mañana. Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían tres, y navaja en mano le atacaron sin contemplación.
le dejaron inconsciente bajo el sol. Y camino de la iglesia iba el pastor. Poco después la reunión ya estaba a punto de empezar. Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer, intentando no perder su autoridad. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. 3 minutos más y el líder de alabanza apareció. 2 teclados, 7 cables y un atril. Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arcén, prefirió pasar de largo y de perfil. Un gitano despeinado que pasaba por allí no sabía ni leer ni escribir, pero al ver el panorama le dolió en el corazón y acercándose hasta el hombre le ayudó. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque en este día nos has vuelto a contar esta historia, Señor, del samaritano. Gracias, Señor, porque un día tú tuviste esa misericordia por nosotros que estábamos perdidos en el pecado. Gracias, Jesús, porque dejaste tu trono y corona y viniste aquí al mundo, Señor, por misericordia. Ayúdanos, Señor, a estar apercibidos cada día, que al salir de este lugar y cada día, Señor, podamos estar atentos a las oportunidades de brindar misericordia. Estamos tan ocupados en el día a día y en la ansiedad que nos arroja la vida, Señor, que muchas veces no nos damos cuenta, Señor. Y te pedimos perdón por eso, pero te pedimos también que nos ayudes, como tú, Jesús, a estar dispuestos a dejar y a incomodarnos por alcanzar al que lo necesita, por brindar misericordia en un mundo frío que corre desbocado, Señor, y no hay misericordia. Ayúdanos a hacer luz, a ser diferentes, a darnos cuenta, porque nuestro corazón está dispuesto, pero a veces nos distraemos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, que esta historia que hoy nos has vuelto a contar a través del pastor, Señor, sea en nuestra vida, Señor, una realidad constante de conciencia, de brindar misericordia y amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tal vez este joven hombre esté pensando en que la protagonista
de esta historia sea la niña, porque Dios ha puesto en su corazón venir a rescatarla para volverla a su hogar. Eso quiere Jesús y eso hizo Jesús con nosotros. Nos volvió al hogar de nuestro Padre Celestial, porque nuestro pecado nos separó de Él. Hoy es el día en que podemos volver y decirle, me arrepiento, Señor, te reconozco que tú eres mi Salvador, porque tal vez en esta mañana hay una persona que no es creyente y Dios quiere salvarlo. Y a los que ya nos ha salvado, como oraba nuestra hermana, que abramos nuestros ojos y nos mantengamos fieles hasta la muerte, porque nos espera la corona de la vida. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y verla ya, el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió, por mí murió. Mi corazón entona esa canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esa canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Padre bendito del cielo, grande eres tú, Padre bendito, grande es tu misericordia, Padre. Grande oh Dios mío, grande maravilla estás haciendo entre tu pueblo, Dios mío. Si este pueblo se humillare, Dios mío, delante de ti y te obedeciere de corazón, Padre bendito, tú harías grandes cosas con nosotros, Padre bendito. Padre, gracias por este día de hoy, gracias por tu palabra, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, que tú renueves nuestros corazones, Padre, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, Padre bendito del cielo, y que meditemos día a día, Padre, en nuestros hogares, allí donde estemos, Padre, que tú eres grande, Padre, y tú vas a hacer grandes cosas con tu pueblo, Padre. Padre, bendícenos ahora en nuestros hogares, Padre. Dios del cielo, gracias por este día. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. El Señor nos bendiga, iglesia.